En el video de hoy, vamos a hablar de Moisés, el líder que, después de Abraham, el siguiente personaje bíblico famoso es Moisés. Moisés es una figura central en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro del Éxodo. Es conocido por liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, donde estaban esclavizados, a través del evento conocido como el Éxodo. Moisés también recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí y es considerado uno de los más grandes profetas en la tradición judía, cristiana e islámica. En una tierra lejana, a orillas del poderoso río Nilo, el pueblo hebreo vivía bajo el yugo de la esclavitud en Egipto. Durante siglos, habían servido a los faraones, construyendo sus ciudades y monumentos con sudor y lágrimas. Egipto era una nación próspera, pero su esplendor se sostenía gracias al arduo trabajo de los esclavos hebreos, que se multiplicaban en número y fuerza. El faraón, temiendo que los hebreos pudieran convertirse en una amenaza para la seguridad de su reino, dictó una orden cruel: todos los bebés varones nacidos de los hebreos debían ser arrojados al Nilo y ahogados. En este escenario de miedo y opresión, una mujer hebrea llamada Joquebed, casada con Amram, dio a luz a un niño. La pareja ya tenía 2 hijos, Miriam y Aarón, pero el nacimiento de este nuevo bebé trajo no solo alegría, sino también gran preocupación. Joquebed sabía que, si se descubría, su hijo estaría condenado a muerte. Sin embargo, sintió en su corazón que ese niño era especial, destinado a algo grandioso. Durante 3 meses, Joquebed escondió al bebé en casa, protegiéndolo de las miradas vigilantes de los soldados egipcios. Sin embargo, a medida que el niño crecía, se hacía cada vez más difícil mantenerlo oculto. Desesperada, pero con una fe inquebrantable, Joquebed tuvo una idea audaz. Preparó una cesta de juncos, sellándola cuidadosamente con brea y alquitrán para hacerla a prueba de agua. Luego, colocó al bebé dentro de la cesta y, con el corazón apretado, la depositó entre los juncos a orillas del río Nilo, confiando el destino de su hijo a los cuidados de Dios. La hermana mayor del bebé, Miriam, siguió la cesta desde lejos, observándola atentamente mientras descendía por el río. Como por intervención divina, la cesta llegó cerca del palacio del faraón, donde la hija del faraón solía bañarse. Cuando la princesa vio la cesta y escuchó el llanto del bebé, su corazón se llenó de compasión. Sabía que se trataba de un niño hebreo, pero fue tomada por un profundo amor maternal y decidió adoptar al niño como su propio hijo. Miriam, que estaba cerca, se acercó valientemente a la princesa y sugirió que buscara a una nodriza hebrea para cuidar al bebé. La princesa aceptó, y Miriam corrió a buscar a Joquebed, quien ahora, disfrazada de nodriza, pudo seguir amamantando y criando a su propio hijo dentro de los muros del palacio, sin que nadie sospechara de su verdadera identidad. La princesa de Egipto le dio al niño el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas, y lo crió como un príncipe en el palacio del faraón. Aunque Moisés crecía rodeado de lujos y privilegios, su verdadera herencia hebrea nunca fue olvidada. Joquebed, mientras lo amamantaba y cuidaba en sus primeros años, le enseñó sobre el Dios de Israel, sobre el sufrimiento de su pueblo y sobre la promesa de liberación que algún día se cumpliría. Así, Moisés creció, dividido entre 2 realidades, la vida de opulencia y poder en la corte egipcia y el llamado silencioso de su corazón, que lo ligaba a su pueblo y a la misión divina que le estaba destinada. No sabía que el destino lo estaba preparando para convertirse en el liberador de su gente, guiándolos de la esclavitud a la libertad, bajo la mano poderosa de Dios. Años pasan, y Moisés se convierte en un joven fuerte y educado, pero inquieto. Un día, al visitar a su pueblo, presencia a un egipcio maltratando a un hebreo. Impulsado por un ímpetu de justicia, Moisés mata al egipcio y entierra su cuerpo en la arena. Sin embargo, su acto es descubierto y se ve obligado a huir al desierto de Madián, donde encuentra refugio entre pastores. Han pasado los años desde que Moisés huyó de Egipto, dejando atrás el lujo del palacio y el dolor de su identidad dividida. Encontró refugio en el desierto de Madián, donde se estableció como pastor, se casó con Séfora, hija de Jetro, y tuvo 2 hijos. La vida en el desierto era sencilla y tranquila, pero Moisés llevaba en el corazón el recuerdo de su pueblo, aún oprimido en Egipto, y una inquietud silenciosa que nunca lo abandonaba.
Un día, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro cerca del monte Horeb, Moisés tuvo una experiencia que cambiaría el curso de su vida y de la historia de su pueblo. Vio, a lo lejos, algo extraordinario, una zarza que estaba en llamas pero que no se consumía. Fascinado y curioso, Moisés se acercó para ver de cerca aquel fenómeno. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, una voz poderosa y solemne lo llamó desde el medio de la zarza ardiente: Moisés, Moisés. Asustado y al mismo tiempo atraído por esa voz, respondió: Aquí estoy. Entonces, la voz ordenó que no se acercara más y que se quitara las sandalias de los pies, pues el lugar donde estaba era sagrado. La voz se presentó como el Dios de sus antepasados: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al oír esto, Moisés cubrió su rostro, pues temía mirar a Dios. La voz continuó, diciendo que había visto la opresión del pueblo hebreo en Egipto y escuchado sus clamores por liberación. Dios reveló a Moisés que él había elegido a alguien para liberar a los hebreos de la esclavitud y conducirlos a una tierra prometida, donde vivirían en libertad y prosperidad. Ese alguien era el propio Moisés. Confuso y temeroso, Moisés dudó, cuestionando su propia capacidad para llevar a cabo tal misión. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto?, preguntó. Sin embargo, Dios le aseguró que estaría con él y que la señal de que había sido enviado sería que, después de la liberación, él y el pueblo servirían a Dios en ese mismo monte. Aún así, Moisés expresó sus dudas. Temía que el pueblo de Israel no le creyera o que no reconociera al Dios que lo había enviado. Dios entonces le reveló su nombre eterno: Yo soy el que soy. Y ordenó que Moisés dijera a los israelitas que Yo soy lo había enviado. Dios dio a Moisés señales milagrosas para probar su llamado: transformar su cayado en serpiente, tornar su mano leprosa y luego sanarla, y transformar agua del Nilo en sangre. A pesar de estas señales, Moisés seguía dudando, alegando que no era elocuente y que tenía dificultad para hablar. En respuesta, Dios le recordó que él era quien daba la capacidad de hablar, oír y ver. Finalmente, viendo la resistencia de Moisés, Dios designó a Aarón, hermano de Moisés, para ser su portavoz. Con estas palabras y señales, Moisés fue convencido de aceptar su destino. Regresó a su familia y se preparó para la gran tarea que le esperaba. Sabía que estaba a punto de enfrentar el poder del faraón, pero también sabía que no estaba solo. Con la presencia de Dios a su lado, Moisés partió hacia Egipto, consciente de que estaba destinado a ser el liberador de su pueblo. Este capítulo es crucial, pues marca el momento en que Moisés, reacio y lleno de dudas, acepta su papel como líder y liberador de los israelitas, confiando en la dirección y las promesas de Dios. A partir de este llamado, su vida y la historia de Israel cambiarían para siempre. Con la libertad conquistada, Moisés lidera a los hebreos en una jornada épica por el desierto. Parten apresuradamente, llevándose solo lo esencial. Pero el corazón del faraón se endurece nuevamente y envía a su ejército tras los fugitivos. Cruzan el Mar Rojo, que se abre milagrosamente para que el pueblo pase y se cierra sobre los egipcios, destruyendo el ejército del faraón. En el desierto, Moisés enfrenta el desafío de guiar a un pueblo grande y diverso, con sus dudas, miedos e insatisfacciones. En el monte Sinaí, recibe las tablas de la ley, el pacto que solidifica la alianza entre Dios e Israel. Después de 40 años de peregrinación, Moisés lleva a su pueblo hasta las fronteras de la tierra prometida, pero él mismo no está destinado a entrar. En un momento de debilidad, Moisés desobedece a Dios y, como consecuencia, se le niega la entrada en la tierra de Canaán. Aún así, Moisés permanece fiel a su misión, transmitiendo sus últimas palabras de sabiduría y bendición al pueblo. Moisés sube al monte Nebo, desde donde avista la tierra prometida. Contempla la realización del sueño por el cual luchó toda su vida, antes de ser llamado de vuelta por Dios. Su sepultamiento ocurre en un lugar desconocido, y así termina la jornada de uno de los más grandes líderes de la historia, cuya fe y coraje transformaron el destino de una nación. Prepárate para una jornada épica de fe y coraje. En nuestro próximo video, exploraremos la increíble historia de Josué, el líder que guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. No te pierdas esta emocionante aventura de determinación y victoria divina.
No olvides darle me gusta a este video, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo contenido inspirador. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.